Mateo 24, versos del 1 al 28. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiráis de guerras y rumores de guerras, pero mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio a todo el mundo para dar testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea de invierno ni el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, mirad, aquí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijere: mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como en el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. He titulado hoy el sermón: Señales antes del fin del mundo. Todo lo que ha pasado esta semana, lo de la aprobación del aborto, lo de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que nos tiene en vilo a todo el mundo, la venida del Señor. De ese tema vamos a hablar, las señales de la segunda venida de Cristo. Para mí esto es uno de los temas que a mí más me anima, la segunda venida de Cristo, porque cuando venga Jesús por su iglesia, la idea es para estar con Él para siempre, amén. Ahí Dios nos va a dar nuestro galardón, nos va a dar como premio la vida eterna. Cuando estaba niño acá en este lugar, yo recuerdo que era el tema predilecto de casi todos los predicadores, como un Emiliano, como un Abelardo Marín, como un Alfonso. En el seminario también, hace más de 20 años que pasé por el seminario, también fue un tema muy enseñado por los profesores, ¿sí? La segunda venida de Cristo. Pero también hay predicadores que son irresponsables, que se atreven a dar fechas, horas, días, años en que va a venir el Señor Jesucristo. Y yo creo que nosotros no podemos llegar hasta allá de dar fechas. Por ejemplo, los adventistas, en los inicios de los adventistas, su líder William Miller se convirtió a Cristo y dijo que Cristo regresaría el 21 de marzo de 1843. Y eso fue una noticia en Estados Unidos, también en varias partes del mundo, que Jesús venía el 21 de marzo de 1843. Llegó la fecha y Jesús no vino. Y los adventistas quedaron como unos mentirosos. Los testigos de Jehová también
dijeron de que Cristo venía por segunda vez en el año 1914. Llegó el día, pasó el año y Jesús tampoco llegó. Entonces los testigos de Jehová quedaron como unos mentirosos a nivel mundial. Armando Alducin, él es un predicador que tiene unas predicaciones buenas, pero hay otras que sí hay que ponerle mucha lupa porque lleva veneno en algunas enseñanzas. Y Armando Alducin, ustedes lo pueden buscar en YouTube, él afirmó en el año 2015, hace 7 años atrás, que el Señor Jesucristo venía en septiembre de ese año. Llegó septiembre del 2015 y Armando Alducin quedó como un mentiroso a nivel mundial. Mateo 24:36, el Señor Jesucristo lo dijo. Mira Mateo 24:36. Pero del día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre lo sabe. Quiere decir que ni Jesucristo lo sabe, ni el Espíritu Santo, que hace parte de la Trinidad, lo sabe. El único que sabe la fecha y hora de la segunda venida de Cristo, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo vendrá Jesús? No lo sabemos. Pero Jesucristo sí nos dejó algunas señales de su segunda venida. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a estudiar, yo quiero dividir el estudio en 2 puntos. Primero vamos a hablar sobre un recuento rápido sobre las señales que el Señor Jesucristo nos dejó y una señal que también hay en Daniel. Pero también vamos a contestar esta pregunta en la segunda parte del estudio. Bueno, ¿qué hacemos? Porque hay varios hermanos que me han dicho, pastor, y entonces ¿cómo hacemos? Varios me han dicho, pastor, vamos a orar, vamos a proclamar ayuno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero hay hermanos que también se les ve desesperado, con miedo, con temor. Entonces la idea es como dar unas palabras de ánimo, cómo debemos nosotros enfrentar estas vísperas de una tercera guerra mundial. Entonces, vámonos primero con las señales. Daniel 12:4, no la dijo el Señor Jesús, pero sí lo dio el profeta Daniel. Dice: eres tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Eso está pasando o no? Mira allá en Ucrania, quieren salir de ese país como sea. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué? Aumentará. En los últimos 2 siglos la ciencia ha aumentado de una manera impresionante. Yo recuerdo que hace 30 años, apenas cuando llegó el internet, yo me di cuenta, hace por ahí unos 30, 35 años, llegó el internet, ¿no? A mí me tocó estudiar parte del seminario sin internet, sin computador, lo mismo la escuela, el bachillerato, ¿sí? Todo era máquina de escribir. A mí me tocó esa época. Pero mira, en 35 años atrás, cómo ha aumentado la ciencia, ¿no? La ciencia aún ha aumentado hasta en la guerra, ¿no? La tecnología, la ciencia hoy está metida aún en la guerra. Y yo creo que no podemos desconocer eso, que en 40, 50 años la ciencia ha aumentado. Otra señal está en Mateo 24, 6 al 8. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra la nación, y eso es lo que estamos viendo. Se levantarán reino contra reino, habrán peste, hambre, terremoto en diferentes lugares, pero todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. Cuando uno lee este texto, los incrédulos dicen: pastor, pero es que siempre han habido guerras. Sí, y eso es verdad, siempre han habido guerras. Pero imagínense que el siglo pasado hubo 2 guerras mundiales. No es muy distinto una guerra entre un país y otro a ya ser una guerra mundial. Y en el siglo pasado hubo 2 guerras. Y si pasa esta tercera guerra mundial, entonces en menos de 2 siglos, 3 guerras mundiales.
También dice el texto, Mateo 24:7, que habrán ¿qué? Pestes. Habrán pestes. Nadie puede negar, hermanos, que en los últimos años hay nuevas enfermedades, ¿sí? La peste negra en el siglo XIV mató casi 75 millones de personas. La peste negra en el siglo XIV. En el siglo XX la gripe española mató de 40 a 100 millones de personas. La llaman la pandemia más devastadora de la historia hace 100 años. El SIDA salió en el año 1985, está fresquito, tiene 40 y pico de años. La gripe aviar salió en el año 1986. El ébola en África salió en el año 1976. El SARS, síndrome de respiración aguda, salió en el 2002. La gripe H1N1 salió en el 2009. El dengue, el Zika, la chikungunya en Latinoamérica, el COVID-19 hasta ahora ha matado 6 millones de personas, han fallecido por la pandemia. Y más de 500.000 millones de personas han sido contagiados por este virus. Entonces, pestes, si vemos que últimamente en menos de 80 años han salido enfermedades muy raras, muy nuevas, que trastornan a la ciencia. Otra señal que el Señor nos dejó está en Mateo 24, 4 al 5, y luego saltamos del 11 al 12. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Cierto que hoy en día es normal uno ver que un papá odia a su hijo, o que un hijo odia a su papá, a su mamá. Es normal que a veces entre esposos se odian, no se quieren. El amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Mire cómo a Ucrania en cierta manera la están dejando sola, ¿cierto? No hay ningún país que se atreva a unirse a Ucrania, a combatir a Rusia. El amor de muchos se enfriará. Como el presidente de Ucrania decía en estos días: nos van a dejar solos, nos van a dejar matar, ¿cierto? Otra señal está allí en Mateo 24, 7 al 8. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán peste, ya vimos esa. ¿Habrán qué? Hambres. Dirá usted: pastor, ¿siempre ha habido hambre? Sí, es verdad, siempre ha habido hambre. Pero nunca ha habido tanta sobrepoblación. Usted sabe que somos más de 8.000 millones de personas. El calentamiento global, la sequía, las inundaciones, este coronavirus, incendios, falta de agua, la inmigración de los campesinos a la ciudad, todo esto ha afectado la comida, ¿sí? Para alimentar a tantas personas. Y por eso es que la comida está tan cara. Y usted y yo porque trabajamos, pero aquellos que no pueden trabajar, hermanos, tienen que tomar una sopita de avena porque es lo único que tienen. Un huevito y repartirlo para 2 personas. Hay personas así, hermanos, y eso se está viendo. Otra señal, dice ahí en Mateo 24, 7, otra palabra que subrayé: terremotos, ¿cierto? Dirá usted: pastor, pero es que siempre hay terremotos. No, me puse la tarea de investigar que
En 60 años han habido los 4 peores terremotos, midiéndolo por la magnitud de la escala de Richter. ¿Sí? El más fuerte fue en el año 1960, de magnitud 9.5. Nunca ha habido un terremoto tan fuerte como ese. En el 2004 fue un terremoto de magnitud 9.3. Y en el año 1964 el terremoto de Alaska fue 9.2. Y en el 2011, que todos conocemos ese, el terremoto y el maremoto de Japón de magnitud 9.1. Oiga, en 60 años han habido los 4 peores terremotos de la historia. Y 60 años. Otra señal está en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. Otra señal es que la maldad se va a multiplicar en los últimos tiempos. Y dígame una cosa, ¿no se ha multiplicado la maldad? Claro. La gente es más violenta, la gente ya menos respeta a Dios, las cosas de Dios. Ya ahorita uno ve que no hay misericordia, cómo padres matan a sus hijos, cómo hijos matan a sus papás, o no, cómo la esposa mata a su esposo o viceversa. ¿Sí? Aún primero había mucha maldad fuera de la iglesia, pero ya ahorita uno ve mucha maldad aún dentro del pueblo de Dios. Otra señal es que la maldad se va a multiplicar. Y cuando se multiplica la maldad, a Dios se le acaba la paciencia. ¿Usted sabía eso? Cuando se multiplica la maldad, a Dios se le acaba la paciencia. Miren lo que pasó esta semana aquí en Colombia, ¿no? Cómo aprobaron ya el aborto hasta los 6 meses. Oiga, hasta los 6 meses una mujer puede tomar la decisión de matar a su bebé, ¿cierto? 6 meses. Leí por ahí en el periódico, decía Colombia, el país más liberal sobre el aborto en Latinoamérica. Lo que es México, dejan nomás hasta 12 meses, dejan elegir a la mujer hasta 12 meses. En Argentina, 14 meses, pero Colombia, 24 meses. ¡Qué belleza! La maldad que se multiplicará. Génesis 6:5, eso fue en las vísperas del diluvio. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Será que Dios también está viendo eso hoy? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente hacer el mal. Vámonos a la otra y última señal de los últimos tiempos. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la última señal para que venga Jesús por segunda vez a esta tierra y se lleve a su iglesia a reinar con él. ¿Será predicado este evangelio qué? A todo el mundo. ¿Usted sabía que la tecnología Dios la está usando para llevar su palabra? Dios está usando la tecnología para llevar la palabra de Dios. Yo hace años tengo un blog. Tengo más de 9,000 vistas. En ese blog las ven personas de Estados Unidos, de Portugal, de Alemania, Países Bajos, Colombia, Perú.
En los últimos 7 días, estuve mirando eso en estos días, en Perú, en los últimos 100 días lo han visto 105 personas. En Estados Unidos lo han visto más de 45 personas. Personas ven el blog, descargan el estudio. Personas que Dios está usando la tecnología para que muchos lleguen a los pies de Cristo. Yo estoy utilizando mi estado de WhatsApp para mandar mensajes de la palabra de Dios. Hay otros hermanos que usan su WhatsApp para montar foticos, ¿cierto? No, pues, qué belleza, ¿cierto? Y hay otros más pinchados, ¿no? Se quitan la camisa los hombres y la foto. No, pues, qué elegancia, ¿no? Qué belleza, eso va a descrestar a todo mundo esa foto, ¿no? No, hermanos. En vez, ¿por qué no dejamos el egoísmo un ratico? Dejemos esas fotos por allá que la mire usted y su familia. ¿Y por qué no mandamos mejor textos bíblicos, mensajes que animen, que fortalezcan, mensajes que lleven las personas al Evangelio? Amén, hermanos. Y será predicado este Evangelio a todo el mundo, y después de esto vendrá ¿qué? El fin. Bueno, la segunda parte del estudio es ¿qué hacer? Sí, estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cómo prepararnos para el fin del mundo? ¿Cómo debemos estar mientras esta segunda venida de Cristo se acerca? Isaías 55, del 6 al 7, fácil. Dice, mira lo que dice el Señor: buscad a Jehová mientras pueda ¿qué? Ser hallado, llamarle mientras Él está cercano. Deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová y Él tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que viendo todas estas señales que hay antes del fin, no debemos de relajarnos, que antes debemos de buscar ¿qué? A Dios más mientras pueda ser hallado, y debemos de buscar a Dios mientras Él está cercano a nosotros. También el verso 7 nos anima a dejar el camino de los impíos, a volvernos a Jehová para que Él tenga misericordia de nosotros. Qué triste que la gente, cuando ve una cosa de estas, de que estamos a principios de una tercera guerra mundial, en vez de buscar de Dios, antes se relajan en las cosas de Dios. ¿O no? Mire lo que pasó con la pandemia. Yo creí que la pandemia iba a ser un instrumento para avivar la obra de Dios. Yo creí que Dios iba a usar la pandemia para que todas las iglesias estén llenas y repletas. Yo dije, no, vamos a tener que hacer 3 escuelas dominicales, vamos a tener que hacer 4 escuelas dominicales. Después de esta pandemia va a haber un hambre espiritual, un deseo por buscar de Dios. Lo contrario. Puede ser que en medio de la guerra, Dios quiera que no, y una tercera guerra mundial, usted y yo hagamos esto: busquemos a Jehová y que dejemos el camino de los impíos y que nos volvamos a Dios, que Él es amplio en perdonar. Lo segundo que debemos de hacer está en Mateo 24, 14. Mateo 6, 19 al 21. El Señor Jesucristo dijo: no os hagáis tesoros ¿qué? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No os hagáis tesoros ¿qué? En la tierra. Hay personas que han trabajado toda su vida por alcanzar lo terrenal, lo temporal. Quiero que leamos un texto, 1 Timoteo 6, 7. ¿Qué tal si el que está manejando el videoví lo coloca? 1 Timoteo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo,
y sin duda nada podremos llevar. ¿Usted se imagina uno en vísperas de una tercera guerra mundial y usted se dedique todo el día, los 7 días a la semana, los 30 días del mes, a conseguir dinero, a conseguir casas, a conseguir fincas, a conseguir negocio, a conseguir fama? Mi pregunta es, ¿y si nos morimos qué? ¿Será que podemos llevarnos alguna de esas cosas? Porque no es tiempo de hacer tesoros ¿qué? En la tierra. Tercer consejo, Isaías 1:18. El Señor dice, en tiempos de guerra o en tiempos ya finales, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos ¿qué? A cuentas. ¿Sabe qué significa eso? Venga, Dios le está diciendo al hombre, venga, arreglemos ese problemita que tenemos entre usted y yo, ese pecado que estorba la relación entre usted y yo. Venga, arreglémoslo. Venga, hagamos las paces. Venga, arreglemos esta situación. Es como cuando usted está peleado con su hermano, con su esposo, con su esposa. Venga, cuadremos esto. Eso es lo que Dios te está diciendo aquí. Venid, dice Jehová, y estemos ¿qué? A cuentas. Si tus pecados son como la grama, yo te los puedo perdonar. Si tus pecados son como el carmesí, van a ser como blanca lana cuando yo limpie y perdone sus pecados. Entonces, en tiempos de crisis, ¿qué hay que hacer? Ponernos en paz ¿con quién? Con Dios. Ponernos en paz con Dios. Pase lo que pase en este mundo, no sabemos qué va a pasar. Si estamos en paz con Dios, vamos a estar confiados también con Dios. Si estamos en paz con Dios, ya no vamos a ser enemigos de Dios, sino que vamos a ser sus hijos. Él va a ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. Entonces podemos pasar por donde sea, pero ya estamos en paz con Dios. Y si somos los hijos de Dios, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger. Ore mucho para que Dios proteja su trabajo. Ore mucho para que Dios proteja su negocio. Ore mucho para que Colombia se pueda recuperar de todo lo que va a venir, porque esto va a afectar, hermanos, la economía, esto va a afectar los trabajos, esto va a afectar todo. Pero si estamos en paz con Dios, tranquilos, frescos, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a acompañar los meses y los años que vengan. Amén, hermanos. Y por último esto, Amós 5:4, y con esto termino. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Qué quiere decir esa frase? Que hay vida si usted busca de Dios. Ayer mandaron en el anuncio de los pastores, un pastor bautista de allá de Ucrania, mandando a los pastores de acá de América Latina para que estemos orando por ellos. Que la situación allá es terrible, la situación allá es alarmante. Qué bueno hermanos, nosotros tal vez porque no estamos en una situación de esas, ¿cierto? Pero si llegábamos a pasar por una situación de estas, el Señor nos está diciendo hoy: buscadme y viviréis. Si no le buscamos, va a ser lo contrario. Si usted no le busca, entonces no hay vida. Si usted no le busca, no hay esperanza. Si usted no le busca, no hay sanidad. Si usted no le busca, no va a haber protección. Si usted no le busca, no hay bendición. ¿Sí? Todo lo que está pasando en este mundo, la pandemia, los rumores de guerra, la carestía, el desempleo, hermanos, es para uno estar buscando de Dios, no para uno quedarse en casa un domingo viendo televisión. Es tiempo, hermanos, de que los martes, los jueves nos conectemos y vamos a orar y a clamar. Es tiempo de venir al ayuno, es tiempo de venir aún hasta los cultos los miércoles, que ya muchos hermanos han dejado de venir los miércoles. Este es tiempo de buscar de Dios.
Este no es tiempo de uno relajarse, hermanos. Y más cuando vemos que estos países latinoamericanos son como tan sensibles, ¿no? Que cualquier ruidito de guerra, ahí mismo la gasolina sube el doble y empiezan a subir la comida y las cosas de la canasta familiar de una manera impresionante. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me has guiado, Señor, a preparar este estudio, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender, oh Dios, lo que tú querías decirnos hoy, de que cuando estemos pasando por momentos así, tenemos que estar en paz con Dios. Tenemos que buscar de Dios. No tenemos que hacer tesoros en la tierra y dedicarnos toda nuestra vida a hacer tesoros en la tierra. Dios, gracias, gracias Dios por tu palabra. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos y estemos alertas. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con Él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Arreglemos y estemos a cuentas con Jesús el Cordero inmortal. Del que ofende tengamos clemencia, perdonar, perdonar, perdonar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Perdonando Jesús nos perdona, y a los ciegos los lleva a reinar. Ganaremos también la corona. Vigilar, trabajar, perdonar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto
la tierra, nos iremos con él a gozar. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.